Tenemos la dicha de conversar con ustedes en su programa Acción Popular de hoy martes, día 26 de julio del año 2022. Llegamos a sus hogares gracias a Dios a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy está Nelson por Amaury en el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Ayer tuvimos dificultades para conversar con ustedes en este programa gracias a una avería que tenía el canal, que ya se pudo superar, y estamos aquí gracias a todos ustedes por sus inquietudes, por llamar y conversar con nosotros sobre la situación que había pasado con el programa ayer. Así que estamos en vivo hoy y damos gracias a Dios de poder juntarnos con ustedes. Quiero comenzar, no era este el programa de hoy, pero tenemos que hacer el programa de ayer y pergeñar el programa de hoy. Vamos a ver cómo lo logramos concatenar una cosa y la otra. El periódico Listín Diario comenzaba así un editorial en el fin de semana. Tamaña transparencia. Era refiriéndose a la propaganda de transparencia que ha vendido este gobierno. Aquí hay una sentencia del Tribunal Constitucional con relación al Banco de Reservas y la oposición a entregar información. La ley de libre acceso a la información fue una ley creada en el gobierno de Hipólito Mejía, sometida por el único senador que tenía entonces el PLD, José Tomás Pérez. Repito, la ley de libre acceso a la información fue una ley promulgada en el gobierno de Hipólito Mejía a instancia del senador José Tomás Pérez, el único senador que tenía el PLD en el Senado de la República en el periodo cuando Hipólito ganó la mayoría casi más que absoluta del Congreso de la República en el año 2002. Quiero traer ese dato para que se entienda la diferencia que tenemos de Congreso del 2002 al 2006 y lo que tenemos hoy del 2020 al 2024. El PLD entonces tenía un solo senador, se llamaba José Tomás Pérez, o se llama José Tomás Pérez. Y ese senador solo consiguió el consenso para aprobar una ley de libre acceso a la información. Guarden ese dato que en el próximo tema vamos a hablar de eso. El PLD, José Tomás Pérez, con un solo senador, consiguió que el resto de la bancada le apoyase en la decisión, en la ley de libre acceso a la información. Y es precisamente en un gobierno de gente cercana al gobierno de Hipólito Mejía donde se le está negando la información a la gente. Solo para que ustedes entiendan cómo cambia la política y cómo cambian los comportamientos de los políticos de este país. Repito, para que ustedes entiendan qué Congreso teníamos entonces y qué Congreso tenemos hoy. Todavía en los primeros años de este siglo, o sea, 2000, 2004, todavía teníamos senadores que ejercían de tal. Ya hoy no tenemos Congreso. Hoy no tenemos Congreso. Tenemos un Congreso que responde a las corporaciones de poder. Eso es lo que tenemos hoy. Un Congreso que responde no ni siquiera a los partidos, a las corporaciones empresariales.
Por eso el presidente de la República no tiene gabinete hoy. Por eso Luis Abinader no tiene gabinete hoy. No manda a nadie. No está en capacidad de tomar decisiones en favor de la mayoría de este país. Y voy a poner un ejemplo en pequeño, que hoy es noticia, pero para todo el que sigue mi programa en los Estados Unidos, sabe que esto es la normalidad. Hoy en este país es noticia. Y aquí está. Pacheco solicita a Abinader cancelar licencia de JetBlue. Busquen, que llevo más de 2 años en el programa que trabajo con Nueva York, hablando de esa línea aérea y de los abusos de esa y de otras líneas aéreas con los pasajeros dominicanos. Hoy es noticia porque el maltrato es Alfredo Pacheco. Tenemos decenas de miles de dominicanos maltratados por JetBlue y Pacheco no puede alegar que no lo sabía, porque eso fue de escandalizarse. Un senador de la República hizo una ponencia en el Senado sobre los maltratos de JetBlue. Hará unos 4 o 5 meses. Un senador de la República. Y hoy tiene el despliegue porque a Pacheco. Pero los miles de dominicanos maltratados por JetBlue, eso no apareció nunca. Eso no ha sucedido aquí. Pero hoy aparece el señor Marte Piantini. Es un absurdo lo que está pidiendo Pacheco, ¿eh? También lo quiero decir. Es un absurdo, es un disparate. Porque usted no puede cancelar la licencia de una línea aérea. ¿Y qué va a hacer con los pasajes que esa línea aérea ha extendido? ¿Con qué línea los va a compensar? Porque es que desconocen el Estado dominicano, saben cómo esto funciona. Esto es un disparate. Y dice Marte Piantini en la Junta de Aeronáutica Civil que él va a tomar nota. Él no tiene capacidad para nada. Ni el propio Abinader puede hacer nada ahí. Pacheco pedirá al gobierno que cancele licencia de aerolínea JetBlue por abusos a dominicanos. Le salió el patriotismo a Pacheco porque le tocó a él. Llevamos años en esto. Y aquí está el que responde a los aplausos a los abucheos, el señor Marte Piantini. Porque de eso es que se trata este gobierno. Aquí. De eso es que se trata este gobierno. Él responde a los abucheos o a los aplausos. Si hay abucheos, rápidamente salen todos como pavos, en tromba. Y si hay aplausos, todo el mundo, el presidente. Pleno de la Junta Aeronáutica Civil abordará denuncia de Pacheco sobre maltrato a la línea aérea de JetBlue y usuarios. Ese mismo señor, búsquenlo en la hemeroteca, ese mismo señor, con ocasión de un escándalo que se armó con unos pasajeros varados, dijo que iba a investigar ese sinvergüenza que está ahí llamado Marte Piantini. Ese irresponsable que está ahí llamado Marte Piantini. No va a hacer nada, no van a hacer nada. Porque estos gobiernos están en manos de los grupos empresariales. No tienen capacidad de acción. Desde Leonel Fernández hasta acá, señores, yo le dije a ustedes la semana pasada, ¿qué era el PLD? Las ovejitas. ¿Qué era Leonel Fernández? Una ovejita. ¿Qué era Danilo Medina? Otra ovejita. ¿Qué era Luis Abinader? Otra ovejita.
¿Engendraron gobiernos de qué? ¿De ovejas o de lobos? Son gobiernos de lobos, son ovejas que se le presentan a ustedes como ovejitas y no son más que cuando llegan al poder, lo que convierten el gobierno es en una manada de lobos. Es víctima de eso que somos hoy. Hay abucheos, aquí están. Cuando llegan los abucheos, reaccionan todos, incluyendo los propios medios de comunicación. 3 funcionarios de la Superintendencia de Electricidad devengan 18 millones. Señores, a ustedes le están poniendo... Es un fraude de opinión pública lo que hay aquí. El problema aquí no son los salarios de los funcionarios del sistema eléctrico. Vuelvo y repito, el problema aquí no son los salarios del señor Velasco, es lo que Velasco hace en el cargo a favor de los grupos empresariales que tienen el control de la energía eléctrica. No es el salario del señor Velasco. Rafael Velasco no es el problema. El problema no es el señor Milton Morrison. Es lo que Milton Morrison hace en las EDE en favor de los grupos empresariales que le tienen colgado en ese cargo. Que Milton Morrison está recibiendo gente para oír las quejas. Ese es el juego. Es la respuesta al abucheo. Buscando el aplauso. Que Diógenes Grullón, que es un lumpen político. Un lumpen político. De esos reformistas que han pactado con todo el mundo y en todas las aguas bailan. Son lumpenes como Rogelio Henao y esa gente, Quique Antún, Alexandra Izquierdo, Lila Burquer, que esos son lumpenes políticos. Que Diógenes Rodríguez gana 500, eso no es el problema. Es lo que para lo que Diógenes Rodríguez Grullón está nombrado ahí, para ejercer la función de hacer más rico en la medida en que lastran las posibilidades de esta sociedad y de esta ciudadanía, permiten, crean las condiciones con licitaciones para que esos grupos se hagan multimillonarios. A ver si entienden lo que está pasando. El presidente irresponsablemente culpó al pacto eléctrico de lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional. Cuando él sabe que no es el pacto eléctrico el problema. Cuando él sabe que no es el pacto eléctrico el problema que tenemos en el sistema eléctrico. Voy a pasar varias noticias. Hacen protesta frente del sur, Morrison escucha inquietudes. ¿Qué es lo que anda buscando Milton Morrison? El aplauso. Protestan contra alzas y apagones. Aquí hay otra. Se generan protestas en la capital de Santiago por apagones y altas facturas. Aquí está. El señor Velasco y compartes. Superintendencia de Electricidad deja sin efecto ajuste salarial de un 9.5%. Se bajaron los sueldos. Y mi pregunta política, ¿es ese el problema? Son los sueldos altos de los funcionarios que tienen la factura eléctrica alta. Estoy preguntando. El Listín Diario, en su forma aviesa,
de hacer periodismo, esa forma vulgar de hacer periodismo del Listín Diario, el señor Franjul, le está hablando a ustedes de 18 millones de pesos en 3 funcionarios de la superintendencia. Y yo les digo, le voy a mencionar un solo caso. En este país se hizo una licitación para compra de carbón en Colombia. Esa licitación la ganó la empresa Glencore. Participaban varias empresas. El comité de licitación estableció un listón, una vara, que quien debería ganar la licitación tenía que haber hecho negocio por más de 1 millón de toneladas de carbón. Ese fue el listón, esa fue la trampa que hizo Antonio Almonte, Celso Marrancini y comparte, el señor Jorge Reynoso y compañía. Todos esos malandrines que están al frente del sistema eléctrico en Punta Catalina. Salió agraciada la empresa Glencore. La empresa competitiva de Glencore servía el carbón a $127 la tonelada. $127 la tonelada. Y Punta Catalina, con Celso Marrancini en la cabeza, decidieron con el comité amañado de licitación que ellos montaron, entre él, Lisandro Macarrulla, Antonio Almonte y compartes, a partir de una conversación del presidente con Iván Duque, presidente entonces de Colombia, decidieron comprar el carbón no a 127, sino a $387 la tonelada. $260 más por cada tonelada de carbón. 2 millones de toneladas son 520 millones de dólares. Oigan bien lo que estoy diciendo. El gobierno dominicano de Luis Abinader, con la ayuda de Iván Duque, compró en este país carbón con 260 millones de dólares más. 2 toneladas, 520 millones de dólares de más en la compra de carbón. 127. Pero peor, ese precio de carbón que tiene Punta Catalina es el que fija el precio del kilovatio hora del resto de los generadores. ¿Me están entendiendo? Al precio que produce Punta Catalina, al precio más alto, porque compra carbón 520 millones de dólares más. AES, que compra el carbón a 104, repito, AES, que genera con carbón a 104, el grupo Vicini, que genera con carbón, no sé, a menos de 104. Venden su energía eléctrica como si compraran el carbón a $387. ¿Cuántos millones de dólares son eso? 18 millones de pesos. Estoy hablando solo de carbón. Estoy hablando solo de carbón. De eso estoy hablando. Solo por la compra de carbón amañada, la forma ladrona de comprar el carbón en el gobierno de Luis Abinader, este país está cargando con 520 millones de dólares más. 520. Y ese precio sirve para fijar el precio del kilovatio hora en el resto de las empresas generadoras. ¿Ustedes están entendiendo? Esa es la realidad.
No se dejen confundir. El problema aquí no es Velasco. Velasco es una pieza del grupo Vicini y del señor Rolando González Bunster, igual que Giorgi Reynoso, igual que Celso Marrancini. Toda esa gente no son más que piezas, peones del ajedrez de esos grupos. Esos no son los enemigos. El enemigo no es Rafael Velasco. El enemigo no es Celso Marrancini. El enemigo es Rolando González Bunster. Es el grupo Vicini. Es el grupo AES. No olviden que el presidente de la República, el único presidente americano que acudió a la toma de posesión del gobernador de Puerto Rico, es Luis Abinader. ¿Por qué? Porque el gobernador de Puerto Rico es el abogado de la empresa AES. Oigan bien, todos los problemas que tiene Puerto Rico hoy es porque una pieza del grupo AES es el gobernador de Puerto Rico. Igual que teníamos a Lisandro Macarrulla y hoy tenemos a ¿quién? Al señor Santos como pieza de esos grupos empresariales. ¿Manda Luis Abinader aquí o mandan los grupos empresariales? ¿A quién nombró por Macarrulla? Nombró a un miembro del PRM por Macarrulla como ministro de la presidencia de la República. Nombró a un representante empresarial. ¿Manda a Luis Abinader en este país? Estoy preguntando. Estoy preguntando. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante. Ayer me hice un corto que era para referirme al tema de la exaltación de David Ortiz al Salón de la Fama. Traten de buscarlo, que hoy no tengo tiempo para hablar de eso, quizás más adelante en otro programa. Pero le di unas pinceladas a ese reconocimiento que le hicieran a David Ortiz. Por eso, porque sé que hay mucha gente esperando que yo hablara de eso hoy, yo no tengo tiempo. Pero hay un vídeo, hay un corto en las redes que hice ayer con ocasión de ese hecho importante para el país. Este es el periódico Hoy de Hoy. Ley de extinción de dominio se queda sobre la mesa. Diputados rehacen ley de extinción de dominio y la aprueban por unanimidad. En la Cámara de Diputados se aprobó con 37 cambios. Senado tiene hasta mañana, eso es lo que decía, pero es hasta hoy, porque se concluye la legislatura. Senado tiene hasta mañana, eso es hasta hoy, para aprobar ley de extinción de dominio tras modificaciones de la Cámara de Diputados. Hay dos titulares en el periódico El Nacional de ayer en la tarde que quiero que sirvan de apresto para todo lo que vamos a decir a partir de ahora. Arriba, Héctor.
el titular de arriba. PLD apoya cambios en ley de extinción de dominio. Ahí está PLD y la Fuerza del Pueblo. Iván Lorenzo y Dionis Sánchez. Ellos están de acuerdo con los cambios en la ley de extinción de dominio. Abajo está Participación Ciudadana. Resaltan consenso por ley de extinción de dominio. O sea, hay consenso. Hay consenso. El mismo consenso del pacto eléctrico. Esta ley es una derrota del PRM, una derrota del presidente de la República. Quiero decirlo con claridad. Quien sale derrotado aquí es el PRM, a pesar de su mayoría. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo obligaron al gobierno a crear una ley. Señores, esa ley no es del PRM. Eso que se está discutiendo como ley de extinción de dominio no es la ley que sugirió la Embajada de los Estados Unidos. Es el compendio, el resumen de un proyecto de Félix Bautista y de un proyecto de Antonio Taveras Guzmán. Dos proyectos alternativos al proyecto original de la ONU y de la Embajada de los Estados Unidos. A ver si entienden. Esas 37 enmiendas que se le hicieron al proyecto original de Félix Bautista, oigan bien, de Félix Bautista y de Antonio Taveras Guzmán, no la hizo la Cámara de Diputados. La hicieron los abogados corporativos que trabajan en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ninguno de los diputados, ninguno de los senadores le ha puesto la mano a esa reforma. Eso se preparó en bufetes de abogados de los grupos empresariales que tienen el control del Estado Dominicano. Quiero decirlo para que entiendan. Ahí está Félix Damián Olivares, un grupo de abogados. Félix Damián Olivares. Estoy mencionando nombres. Que son los que están en la trastienda. Son los que están en las cloacas del Congreso. Son los abogados de la cloaca del Congreso. Los que se encargan, son los inodoros del Congreso. Esos abogados. Los inodoros del Congreso, estoy diciendo. Y entiéndalo literalmente como le estoy diciendo. Los que se tragan todos los excrementos que se producen en el Congreso. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Son las plantas de tratamiento de las heces fecales del Congreso. Félix Damián Olivares y compartes. Ellos son los que se encargan de eso. De perfilar las leyes a instancia de los grupos de poder. Para eso les tienen allí. Y es una derrota. ¿Hay consenso? Claro. La manada de ovejas. La manada de lobos que está en la Cámara de Diputados y está en el Senado de la República. Actuando. No hay otra cosa. Ese no es el Senado que les representa a ustedes. Ese no es el Senado de la República. Ni es la Cámara de Diputados de la República. Esa es la Cámara de Diputados y el Senado del CONEP, de la Asociación de Industria, de todos esos grupos empresariales. Del Grupo Vicini, del Grupo AES, de los Bonetti, de esa gente son esos senadores. Ustedes les eligen para que les sirvan a ellos. No para que les sirvan a ustedes. Miren qué raudos y veloces han sido con la ley de extinción de dominio. ¿Dónde está la ley de seguridad social? ¿Dónde está el código de trabajo? ¿Dónde está la reforma al sector financiero?
la reforma a la ley monetaria y financiera. Señores, aquí hay leyes creadas por Leonel Fernández que permiten a los bancos con 3 moras ejecutar una hipoteca del año 2011. Todas esas leyes deben ser reformadas. Usted se atrasa 3 meses y a los 3 meses el banco le puede ejecutar la hipoteca. No importa lo que usted haya pagado. No importa lo que usted haya pagado. Todo eso lo aprobó Leonel Fernández a instancia de la banca dominicana. Esa es la ley de extinción de dominio de la banca. Aquí está el senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep. Parece que le ha dado asco lo que está haciendo como senador. Victoria Yep pide proponentes de extinción de dominio no engañar al pueblo con el tema de recuperar lo robado. ¿Entienden? Parece que siente asco el senador Victoria Yep por lo que se está haciendo en el Senado de la República. Pero tiene los escrúpulos de María Gargajo, que lava los huevos por fuera para freírlos y escupe el aceite para ver si está caliente. Eso es lo que nos está pasando. Es por esa basura que ustedes están votando. Ayer les decía a unos amigos que me llamaban de Nueva York, y les reitero a ustedes también, porque ya se lo he dicho, que estamos trabajando no para formar un club de amigos, porque esto no puede seguir en el país. Este asalto a las instituciones del Estado no puede seguir. Ustedes no pueden estar eligiendo diputados y senadores, alcaldes, regidores, directores de distrito, vocales, de gente que no sabe quiénes son ustedes. Esa es la desgracia que tenemos. Que tenemos aquí un Senado, una Cámara de Diputados, incapaces de ejercer para lo que fueron electos. Ese es el problema. Y hoy tenemos un Senado y una Cámara de Diputados actuando como rebaño. Actuando como rebaño, como manada de lobos. No al servicio de ustedes. No al servicio de ustedes. ¿Dónde está la reforma a la ley de seguridad social? ¿Dónde está la ley de ordenamiento territorial? ¿Dónde está eso? Ayer la Falcon Bridge anunciaba que haría su presa de cola en la provincia de Sánchez Ramírez. ¿Dónde está la ley de ordenamiento territorial? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde está la ley de ordenamiento territorial? La Barrigol, con toda su arrogancia, hablaba en nombre del Estado Dominicano. Vamos a hacer la presa de cola en tal sitio. No medio ambiente, no la dirección de minería, no el Ministerio de Energía y Minas. Daba la noticia a la propia empresa. Ley, batuta y constitución. ¿Dónde está el Estado Dominicano? Aquí hay 8, 10 mineras. 8 o 10 mineras explotando recursos naturales, y el Congreso no tiene los contratos con el Estado Dominicano. Ese mismo contrato, revisado en el 2013 por Danilo Medina,
Vayan a ver si los senadores lo tienen, si la Cámara de Diputados tiene ese contrato. Vayan a ver qué fiscalización tiene la minería en este país por parte del Congreso. Vayan a ver. ¿Quién pone el precio? ¿Quién dice lo que estamos exportando? Es la Barrick y las mineras. La Falcon Bridge. Todas esas mineras burlándose del Estado dominicano y burlándose de 10 millones de dominicanos. Esa es la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana de hoy. Gracias a eso, a tener un Congreso díscolo, gracias a eso, vengo ahora Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Estoy muy preocupado con la geopolítica y la geoeconomía dominicana. Lo mal servida que está desde la política, desde el Estado y desde los propios partidos que están en oposición. Todo el mundo está en campaña electoral y no nos estamos dando cuenta de qué rumbo lleva la República Dominicana. Aquí hay un ejemplo vivo de lo que yo diría displicencia del Estado dominicano. Porque aquí lo único que se tiene pensado como geopolítica es Haití. Y no estamos mirando lo que está pasando a nuestro alrededor. Este es el titular. Esto salía el sábado. Los cereales de Ucrania serán exportados al mundo por acuerdo entre países. De una vez le pusieron un micrófono al presidente de la República y él salió a hablar de eso, sin ninguna exégesis. Y me da mucha pena, se lo digo sinceramente. Se lo digo sinceramente, a mí me da mucha pena la situación del presidente de la República. Abinader saluda acuerdo entre Rusia y Ucrania, permitirá exportación. Presidente, eso es una mentira. Presidente, eso es una mentira. A usted lo pusieron a hablar de eso sin usted saber la realidad de eso. Sin un estudio. Usted no tiene en el Palacio Nacional nadie que le haya hecho un estudio geopolítico de la situación Rusia-Ucrania. Usted no lo tiene. Por eso usted comete estos gazapos, estos errores.
¿Qué quiere Rusia, presidente? Usted no sabe. ¿Qué quiere Ucrania en esa guerra? Usted no sabe, presidente. Y lo ha demostrado que usted no sabe lo que quiere ni Rusia ni lo que quiere Ucrania. Presidente, 2 días después de arrancar la guerra en febrero, leí aquí, dije aquí, el destino que tenía esa ocupación. ¿Y cuál era el objetivo de Rusia? ¿Y qué objetivo tenía Ucrania frente a ese objetivo ruso? Usted no ha hecho ningún estudio, ningún análisis, porque usted no tiene fuerzas armadas. Usted no tiene un ministro de presidencia, no tiene un ministro de economía, planificación y desarrollo. Usted no tiene eso. Usted no tiene inteligencia política para bregar con este problema internacional. Y lo ha demostrado. Esto aquí abajo. El mismo día que se firmaba el acuerdo, aquí abajo. ONU condena ataques rusos a puerto de Odessa. Por el puerto que iba a salir o que saldrían los productos ucranianos. Rusia lo estaba bombardeando. Y usted diciendo que aplaudía el acuerdo. Porque usted no entiende qué es lo que quiere Rusia. Porque usted no entiende, presidente, qué quiere Rusia. Rusia quiere el dominio de Ucrania. Y sabe muy bien el presidente ruso que la única forma de dominar a Ucrania es destruyéndola. ¿Cuántos acuerdos, cuántos compromisos ha hecho Ucrania, ha hecho Rusia con la comunidad internacional desde el 30 de febrero hasta aquí? ¿Cuál de esos compromisos lo ha cumplido? Porque usted no tiene historia de este asunto. Usted no lo lleva, ni tiene gente cercana que se encarguen de llevarle esto. Para que usted pueda entender las múltiples batallas que está generando este conflicto. Aquí no hay nada seguro, presidente. Se lo dije en febrero. Aquí no hay nada seguro. Porque el único objetivo que tiene Rusia es destruir a Ucrania, destruirla. Y le voy a poner un ejemplo en pequeño, en el patio nuestro. Pasó como titular en el fin de semana, pero no es un titular, es lo que hay que hacer cuando se asume el poder. Lo que usted no hizo en agosto del 2020. Entonces, Editrudy Beltrán, rector de la UAS, deja sin efecto designaciones de Emma Polanco. De eso se trata la política. De eso se trata la política, presidente. Aprenda de su amigo y su canchanchan panaful, Editrudy Beltrán. En política, al rival se le destruye. En política, al rival se le destruye. No se le dan concesiones. Porque la única forma de dominar es destruyendo al rival. La única forma de dominar, presidente, es destruyendo al rival. Mírenlo usted aquí, mandando a anunciar esto mismo. Este otro disparate, otro brindis al sol. Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y República Dominicana acuerdan fortalecer apoyo a cadenas de suministro. Busquen los periódicos, busquen las redes sociales. Abran Google y pregunten cuál es la situación de Panamá ahora mismo. Panamá está en huelga general. Y está hablando aquí en República Dominicana de cadena de suministro.
Panamá en la peor crisis política, social y económica de su historia. Y aquí estamos firmando con Panamá un acuerdo para apoyo a su ministro. Como que no tenemos clara la realidad. Como que no tenemos clara la realidad nuestra. No sabemos en qué lugar vamos a colocar los pies. ¿Dónde está el suelo de la República Dominicana hoy a nivel internacional? ¿Dónde está el suelo? ¿Dónde estamos pisando? Es lo que quiero preguntar. Muchos anuncios que tienen que ver con la vida económica de la familia dominicana, tratados ¿desde qué? Desde la displicencia, desde el relajo, desde un me gusta, desde un aplauso, buscando un aplauso, porque no quieren abucheos. Así no se gobierna un país. Así no se gobierna un país, presidente. Este es el gobierno central. Es su propio ministro de Hacienda que lo está diciendo, no yo. Gobierno central con resultados financieros mixtos en este semestre. Tuvo superávit y déficit al desglosar distintos renglones. Hacienda lleva a Congreso informe macroeconómico. Quisiera preguntar, ¿dónde están los superávit? ¿Cuánta deuda hemos emitido en los primeros 5 meses del año? 5.600 millones de dólares. ¿Cuánto es la deuda con Red Vial? Los peajes, 1.000 millones de dólares, cortado al 30 de diciembre. ¿Cuánto es el déficit eléctrico? 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el déficit por concepto de subsidio a los combustibles? 1.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a buscar ese dinero? ¿Qué usted le va a decir a este país, presidente, en octubre, cuando haya que formular el presupuesto del 2023? ¿Con qué instrumentos financieros, monetarios y fiscales vamos a abordar el 2023? No con las emociones. Este no es un debate emocional ni de opinión pública. ¿Con qué instrumentos financieros, monetarios y fiscales vamos a atender el año 2023, presidente? ¿Qué memoria financiera, qué memoria fiscal, qué memoria monetaria llevamos para abordar ese año 2023? Con este panorama internacional tan complicado, más complicado que en el mes de febrero. Febrero 2023 será más complicado que febrero 2022. Lo estoy adelantando. Lo estoy adelantando. ¿Y qué instrumento, qué visión, qué perspectiva monetaria, fiscal, financiera tenemos para 2023? Eso es lo que quiero adelantarle, para que ustedes entiendan que aquí el problema no es un juego en el Congreso, no es un salario de un bicho llamado Rafael Velasco Espaillat. Ese no es el problema. Las mañas, la gula, la codicia, la avaricia empresarial de grupos que tienen el control posicional del Estado. Hoy no lo tienen los partidos, no lo tiene la política. La avaricia, repito, la codicia de grupos empresariales que tienen el control posicional del Estado, del poder posicional del Estado, que tienen la justicia, tienen el Congreso y tienen el Poder Ejecutivo en sus manos. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Que nosotros no esperen nada bueno. No esperen nada bueno a partir de octubre de este propio año.
Estamos terminando el mes de julio. Dentro de 60 días, ustedes verán los resultados, los efectos de esta conversación que acabo de tener con ustedes. Vengo ahora. Es un lujo, la comida, otro lujo, los impuestos, tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Hoy el titular del periódico El Caribe es deprimente. Almerías restan veracidad a cifras del ministro de Interior y Policía. Le estoy diciendo que esta gente no sé dónde van a parar. Almerías restan veracidad a estadísticas de Interior y Policía sobre las armas. Es que ese señor que está ahí como ministro de Interior y Policía, lo primero que le llega al caco, eso suelta por la boca. Les he dicho que lo peor que le puede pasar a un país es cuando un bruto en una posición tiene la facultad de iniciativa. Un bruto con iniciativa, eso es lo más terrible que le puede pasar a un país. Darle iniciativas a una persona bruta, a una persona torpe, es lo peor que le puede pasar a un país. Darle la capacidad de iniciativa a una persona torpe, a una persona bruta, es lo peor que le puede pasar a un país. Sé que estoy siendo un poco duro con los términos, y máxime una persona a quien yo le guardaba mucho cariño hacía muchos años, pero no puedo hablar de otra manera, porque Jesús no curó a los imbéciles ni los idiotas, porque creían que lo sabían todo y no se pusieron en la fila para que Dios le curara. Por eso es que estamos pasando todos estos problemas que tenemos hoy, cosas como estas. Inseguridad tiene a la Sursa en una zozobra constante. Señores, son todos los barrios. Yo recibo 60 y 70 llamadas día por día de diferentes lugares del país. De la capital 35, 40 llamadas y del interior 60, 70 llamadas. De cómo anda la violencia, la criminalidad. Cómo está asediada esta población por el tema de violencia, criminalidad y delincuencia, y estas gentes haciéndole cuento a los ciudadanos. Repito, lo peor que le puede pasar a un país es cuando se le dan iniciativas a gente brutas. Nos veremos mañana y les dejo con Pablo José Rodríguez en Estrategias de Prensa en Televisión. El gas es un lujo, la comida